El capítulo 2 del Evangelio según San Mateo nos muestra varias cosas importantes. La primera, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén. Ahí hay un hecho, quiero que lo guarden. Nos está diciendo un lugar, nos está diciendo un quién, y esto es importante. Todavía hay gente que viendo canales raros todavía cuestiona, pregunta, ¿cuándo Jesús nació? 2, dice que vinieron a él del oriente a Jerusalén unos magos. En algunas versiones dice sabios, al final eran personas especializadas en ciencia. Ya vamos a armar todo el rompecabezas. 3, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Tercero, hay una palabra profética que no se ha cumplido todavía, porque le están asignando un título a un niño que ya nació en Belén, que es rey y va a ser rey de los judíos. Siga, hermano, oyendo esto, el rey Herodes se turbó mucho, se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Aquí hay otra cosa sumamente importante, porque este no era un tema del día a día en Jerusalén. Este era como un tema de, no sé, para nosotros, ¿cuándo es el año del mono del calendario chino? No era relevante así, pero como se cuestiona por esta visita extraña, entonces tiene tal connotación la visita de estos hombres del oriente, que cita que llamó a los sabios, llamó a los tecnócratas, a los técnicos, a los astrónomos, a toda persona, políticos, lectores de la Torá, a toda persona que tenía algún tipo de conocimiento. Y aquí se nota que el rey Herodes, hermano, no era muy docto, muy conocedor de la historia, ni mucho menos de la palabra del Señor, porque hace una pregunta y es, miren, ¿a dónde es que ha de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego cita, hermano, un texto que está en el Antiguo Testamento y dice, y tú, Belén Efrata, que dice, Belén de la tierra de Judá no eres más pequeña que entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Padre, enséñanos qué tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Varias lecturas que quisiera que consideráramos. En los últimos 20 años, como que ha habido una crisis en algunas iglesias, sobre todo evangélicas, de ¿y por qué celebramos la Navidad si es una fiesta pagana? Existe esa tendencia de algunas iglesias que o sea, dicen que no hay que celebrar la Navidad. Los regalos sí los aceptan, pero no la celebran. La vacación sí la aceptan, pero no la celebran. Y nos justificamos en un misticismo de iglesias neopentecostales que en el fondo pueden traer cierto nivel de confusión. Quizá quiero irme con el primer antecedente histórico. El Señor, hermano, tiene una vida de 33 años. Viviendo en un estado llamado el Imperio Romano, que controlaba todo lo conocido. Ese estado aceptaba con beneplácito que existiera un grupo de hombres que se llamaban discípulos de Cristo, el cual había muerto. Así transcurre el primer siglo. De repente pasan los años y este grupo va creciendo. Un día da la impresión de un famoso emperador, por otras cosas, llamado Nerón, que queriendo remodelar una parte de Roma, como que alguien aquí quiera remodelar una parte de San Salvador, lo manda a incendiar. Pero quería incendiar 12 cuadras. Resulta que el incendio se le sale de las manos y se incendia casi la mitad de todo lo que era la capital del imperio. Al no tener Nerón como político el carácter de decir fue mi error o fue mi culpa o traté de hacer esto para hacer lo otro, busca a quién culpar y culpa a aquel grupo que estaba creciendo en el imperio, que se llamaban los cristianos, que tenían en algún momento cierto criterio de fe, de oración, eran los buena gente, los llamaban para que orar, o sea, que ya tenían un involucramiento, a tal grado que entonces se declara
en el período del emperador Nerón, se declara nefastamente y se prohíbe que todo ser humano dentro del imperio se vuelva cristiano o sea cristiano, y se les comienza a perseguir. Esa persecución, hermano, muere Nerón, el imperio sigue cambiando, mutándose de líderes, mutándose de personas, y esa persecución lo lleva a un punto donde viven ocultos en unos lugares llamados catacumbas, que son unas cuevas que están en la afuera de Roma. Se calculaba que habían entre 20,000 y 40,000 cristianos en ese tiempo, y ese número de 20, 40,000 cristianos vivía una vida de fe. Así pasaron su fe de ellos a sus hijos, de sus hijos a sus nietos, de sus nietos a sus bisnietos, de sus bisnietos a sus tataranietos, y de sus tataranietos hasta una siguiente generación, porque por aproximadamente 240 años, ¿usted sabe qué son 240 años? Estaba prohibido ser cristiano en Roma. La independencia de El Salvador fue en 1821, 1921, 2021, como que desde el momento en que José Matías Delgado y compañía declararon la independencia, hasta este momento todavía no se ha cumplido el tiempo donde habrá un fin a la persecución. Para que usted dimensione la distancia que representa el ser cristiano y cómo perseverar, porque hoy es cool ser cristiano. Venimos a las iglesias, tenemos fiestas, estamos en los hoteles, somos chivos, lo que fuera. Pero en un tiempo donde usted no podía tener ninguna perspectiva de negocio, ninguna perspectiva de sociedad, ninguna perspectiva de relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de la que fuera, porque ser cristiano representaba que de una u otra manera inmediatamente usted era aislado. Entonces les tuvo que enseñar a sus hijos a qué, a entender que no tenían algo más que hacer en la vida que crecer en Cristo, y cuando ellos crecieran, reproducir su fe en sus hijos, reproducir su fe en sus hijos, y así una y otra vez. Son cerca de 9 a 12 generaciones, hermano, que tuvieron que vivir prácticamente ocultando su fe. Usted sabe lo que son 9 generaciones. Su servidor tiene un árbol genealógico que apenas llega a 1610. De ahí, hasta ahí hemos llegado escarbando. Pero de 1610 para atrás, a saber quiénes fueron mis ancestros. ¿A dónde llega el suyo? ¿Cuánto tiempo? Y fíjese que esta clase, que no es una clase de historia, pero le va a servir para toda la vida, para que le dé la razón de celebrar la Navidad. Resulta de que nos hace pensar cómo poder, sin las herramientas necesarias, el trasladar la fe. Y le voy a sumar otra: sin la Biblia, porque no existía. No existía. Bueno, pasan los más de 200 años, y dentro de todos los emperadores, el emperador en turno aparece un tal Constantino. Constantino viene a ser ese hombre, esa autoridad, que era un pagano más. Sin embargo, hermano, en una conflictiva etapa de su vida militar, él escucha una voz y ve un símbolo en el cielo que le dice: con este símbolo vencerás. Era una cruz que ve en el cielo. En su paganismo, él lleva ese estandarte llamado una cruz, que él sabía que era un símbolo de un grupo X, como que digan ahora los no sé, dígame el grupo étnico de este país. Pipiles, olmecas del río Lempa para acá y toltecas del río Lempa para allá. Ok. Pero con el símbolo pipil vas a vencer. Que se lo digan ahora, como que no sería muy creíble que aparezca a algún presidente de la República que tenga ese sueño y diga: con este símbolo olmeca vas a ser del país del Salvador el país más próspero del planeta Tierra. Y lo ocupa. ¿Qué sucede? Logra las más grandes batallas que mueven a todo el imperio, y lo mueven hacia la Germania y hacia toda la parte norte. Aquí es donde entra la Navidad, si usted todavía está preguntando hacia dónde va a llegar. Y es el hecho que
aquí es donde el debate de los escritores del siglo XX, sobre todo evangélicos, es bien cínico. Porque nos ha gustado escarbar y remover y no hemos tenido el criterio de respetar la decisión genuina que está documentada de Constantino, de que su conversión fue genuina. Si alguien le llega a decir a usted que lo hizo por intereses políticos, ideológicos, le miente, es un ignorante. La conversión de Constantino fue tan grande que lo primero que hace es establece la fe que estaba prohibida en el imperio como la fe oficial del imperio. Y cualquiera diría, no, es que eso no se mezcla. Es que es un buen corazón. Había habido una respuesta, había habido una acción. Y no lo hace por interés, sino que, hermano, ya le voy a explicar por qué se documenta, donde él establece la fe, es la fe cristiana, la fe del imperio, y se convierte al cristianismo. Al convertirse al cristianismo, comenzó a replantear varias cosas alrededor del imperio. Y al replantear varias, por ejemplo, una que llevó a un debate. Ahora, los críticos de esto que dicen, no, es que los cristianos estaban mejor en las catacumbas. Hermano, uno tal vez un mes no aguanta. Imagine lo que es aguantar más de 200 años en persecución. No, es que las pruebas están duras. Usted sabe lo que es saber que sus hijos y sus nietos nacen hoy, están escondidos y mañana pueden morir en el circo romano por un león para entretener un montón de gente. Entonces, cuando vemos el dolor que representaba eso y que salen después de 200 años, lo ven los cristianos como una promesa. Y esa promesa lo sustenta. Y Constantino comienza a establecer varias cosas. Una, el dios pagano mayor, obviamente el dios Sol. Y él decide, pero no fue de un día para otro, fue a través de un concilio que se llama Nicea, donde se reunieron un montón de gente de todo el territorio, desde los cristianos coptos que están en Egipto, pasando por Constantinopla, que hoy es Turquía, y llegando a todos los lugares del imperio a tomar decisiones sobre el cristianismo. Hablan de la divinidad de Cristo, hablan de la Trinidad, comienzan a hablar de varios temas, pero llega un tema donde es dónde y cuándo nació Jesús. Constantino también dice, bueno, señores, reúnan todos los libros que hablen de Jesús y tenemos que crear o establecer un libro que pueda reunir toda la interpretación de lo que es Jesús en el pasado, en el presente y en el futuro. Y así es como se llega a unificar 66 libros, de los cuales son la palabra de Dios. Pero cuando llegan al debate, ¿cuándo y dónde nació Jesús? Llega un planteamiento y es, bueno, el día más clave del paganismo del imperio es el 25 de diciembre. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Te digo, no es invento de un hombre, un concilio como que todos los pastores del país se reúnan, pues, y eran concilios no de estar viendo el reloj a las 3 de la tarde, eran de 8 meses, de 2 años, que se iban entonces definamos, llega el tiempo de poner a Jesús sobre cualquier paganismo existente. Quiero desmitificarle que fue una conspiración, desmitificarle de que usted lo que está haciendo debajo de agua es adorando al sol, porque decimos cada bayuncada, hermano, desde los púlpitos con aires de seriedad, y que entonces Constantino era maquiavélico y él le dio vuelta a las cosas. Uno tiene que ser bien cuidadoso de la historia. Constantino se establece y gracias a él son retomados los lugares santos. Sofía, su madre, hace una peregrinación a lo que hoy es Israel y gracias a ella se restablece el culto judío y se restablece los lugares santos que hasta este día existen y que si usted tiene la oportunidad de visitar y peregrinar a ellos, llega. Entonces, cuando se da el 25 de diciembre, resulta de que se celebra y es el lugar donde todos sustentamos que es el día que Jesús nació. Y surge la más genuina y pura
celebración mundial de la cristiandad. Se llama Navidad. Con los años, con los conocimientos astrológicos, porque ¿cuándo nació Jesús? Nació en marzo, nació en febrero. Con las pistas que da la palabra, se ha llegado a darse cuenta de que realmente Jesús nació entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, porque no podía ser invierno. El invierno en Israel neva. El invierno comienza el 15 de enero, perdón, el 21 de diciembre en la franja norte del planeta y dura hasta el 21 de marzo. No podían haber pastores pastoreando afuera porque es imposible por el clima. Segundo punto, la estrella que se posa y que guía a estos hombres se ha encontrado en el año 0 o año 1 de nuestra era, justo en esos tiempos. Entonces, cuando yo oigo cristianos, y por eso dije, quería darle una herramienta, que me viven diciendo, y dicen, ¿y por qué celebramos la Navidad si es una fiesta pagana? Ignórenlos. Llega un momento donde, como habían, sin todas las herramientas que hay ahora, tantas interpretaciones, que al sustentar, unificar la fecha, se estableció el 25 y se celebra genuinamente, se celebra en amor, se adora a Cristo Jesús ese día. O sea, no es que hay una conspiración de Illuminati, del Bilderberg Group, que desde hace años nos están haciendo creer que otra cosa pasa y que estamos adorando paganamente. No, por favor, si va a celebrar la Navidad, celébrela con acción de gracias, con sanidad mental, sin estar viendo el pelo en la sopa, sin estar viendo la aguja, sin ver si esto es de una cosa, de otra. Y con los años le han agregado un montón de cosas. Hace 40 años la Coca-Cola le agregó a Santa Claus. Hace 120 años en Europa le agregaron a Papá Noel. Hace 125 años le agregaron un árbol porque lo decoraron con regalos. Y le puedo decir una y otra y otra. Pero eso no significa paganismo. Si Cristo no ha venido entre 80 años, a saber qué no le van a agregar. Pero así como un grupo de hombres y mujeres se mantuvieron, hermano, por más de 200 años, trascendiendo y de generación en generación, pasando las herramientas de su vida, que es su fe, así nosotros tenemos que tener ese carácter. No fue una, perdón la palabra, mala onda, no fue ignorancia, fue una decisión súper, contra, ultra, orada, evaluada y pensada, celebrar la Navidad. Y con los siglos se ha comprobado de que Cristo sí nació en estas fechas. No le puedo decir que nació exactamente, pero para usted que le sirva. Cuando estos tres hombres llegaron, dice la palabra que llevaron tres elementos. ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. Hermano, aquí hay dos perspectivas que no le puedo dejar de decir. El primer paralelismo es que el oro es el cuerpo, el incienso es el espíritu y la mirra es el alma. Y dice que llegaron y adoraron con el alma, con el cuerpo y con el espíritu. Esto es importante porque, hermano, aquí hemos venido a reunirnos una buena parte de nuestra congregación este día, a adorar el nacimiento de Jesús, a adorar a Jesús mismo, a adorar a aquel que vino por la humanidad, porque Él vino a salvar al mundo. ¿Me está escuchando, iglesia? Ok. Él vino a traer respuestas al mundo y somos parte de esa generación de este tiempo que tiene la alegría de decir, tengo a Cristo en mi corazón, tengo a Cristo. ¿Sabe qué es decir eso? Yo veo que nos ponemos camisas de equipos de fútbol y con qué alegría las andamos, pero la más grande es el tener a Cristo en el corazón, es el que nos da poder para vencer cualquier circunstancia, para atravesar océanos, para atravesar problemas, para mantenerte firme en medio de las pruebas más duras. Porque el amor de Cristo, la fuerza de Cristo está en nosotros. Amén. ¿Puede un hombre adorar a Dios en su alma si no lo adora en su cuerpo o su espíritu? No mucho. No mucho. El oro es el cuerpo, lo material, lo que tenemos. El alma es donde están todas aquellas circunstancias, decisiones, emociones alrededor de nuestra vida. Y el espíritu
es lo que establece una comunicación directa con el Espíritu Santo y que nos llena de dones y que nos llena de sabiduría y de actitudes espirituales y que nos permite fluir en nuestros dones y en nuestros ministerios. Ahora, hay otra posición alrededor del oro, el incienso y la mirra. Estaban preparando a Jesús. ¿Para qué le sirvió el oro a Jesús? Para vivir. Claro, y es un rey, pues, y no preguntaron, el rey de entrada, le dijeron rey. A uno no le puede llegar con un bolis a un rey, hermano. No, es el rey de reyes. Segundo, el incienso. El incienso es ese sahumerio pero santo, ese humo que sube como una muestra de adoración y que usted lo ve en ritos de distinta fe. Para eso es el incienso, para que su vida fuera una vida donde estuviera adorado. Y el tercero, la mirra, es con la que se preparan los aceites para envolver los cuerpos cuando mueren. Se estaba en ese primer día profetizando que ese niño que nacía sería el rey del mundo. Se estaba profetizando que él sería adorado y se estaba profetizando que moriría por una causa. El mismo día pasan esas dos cosas. El mismo día, hermano, encontramos a nuestro Señor siendo adorado. Final del mensaje, para respetar el tiempo, no sé cuánto me queda. Iglesia, ¿cuál es nuestra misión? Mire, quizás lo voy a decir con mucho respeto. Yo tengo una oración para toda esta congregación, que seamos más serios. Hemos estado jugando a triquiñuelas de doctrinas y un montón de cosas por años porque es emotivo, porque nos gusta. Ya, parémosla. No nos ha llevado a ningún lado. A título personal. En segundo lugar, cuando yo le digo ser serio, es ser respetuoso de la palabra. Y el ser respetuoso de la palabra te va a llevar a varias cosas. La primera, hermano, a entender de que no te puede controlar el alma si le has entregado tu alma a Cristo. No te pueden controlar los bienes materiales si le has entregado el oro a Cristo. No te puede controlar, hermano, sino el Espíritu. Ahí te tenés que dejar controlar, porque de este fluye para todos lados. El día 31 de diciembre vamos a tener una prédica donde espero verle con nosotros. Donde espero, hermano, que usted pueda ver su ruta del 2016. Pero que ahora le quede en su corazón dos cosas. La primera, la Navidad sí hay que celebrar. La Navidad no es para vivir triste. La Navidad no es para andar buscando justificaciones de los últimos 20 años aparentemente doctrinales que quieren destruir ese buen espíritu que es que la cristiandad celebre el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Y en tercer lugar, mi estimada congregación, que recuerde que el mejor día para darnos cuenta de que Cristo murió por nosotros y resucitó fue porque de tal manera el Padre Celestial dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos ahora. Padre, frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente tres cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios
y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.